Muy buenas a todas y a todos. Soy Pepe Arjona, asesor de formación del Centro Profesorado José Rodríguez Galán de Antequera, y se me conoce en Twitter como Leónidas Arjona. Entre otras cosas porque tengo un blog en el que a través de series de televisión, películas, videojuegos, cómics, etc., trabajo la autoayuda y la inteligencia emocional. También cuando trabajaba en el cole, en el práctica número 1 de compensatoria, pues trabajaba con mi alumnado a través del centro de interés de Naruto, este manga que podéis ver en esa imagen. Por otro lado, otra de las cositas que quiero comentaros es que, como muchos de los grandes superhéroes del mundo del cómic, pues tuve un accidente hará un par de años y desde entonces pues tengo una dolencia que se llama hiperacusia, con lo cual es como si escuchara muy fuerte, de ahí que os haya pedido un poquito de silencio. Y bueno, hecha esta pequeña presentación, pues voy a pasar directamente al grano, a hablar de la pedagogía vírica. Si observamos esta imagen, podemos ver a los actores y a las actrices de la serie The Walking Dead. En esta, la gente pasa de estar en un mundo completamente normal a estar en un mundo devastado y lleno de zombies. ¿Cómo se pasa de un punto al otro? Pues principalmente porque hay un paciente cero que infecta a otro y esos dos infectan a otros dos, etcétera, 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 hasta que poco a poco se va expandiendo. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Pues nos gusta creer que hay un virus innovador en el que yo me infecté en 2012 y que poco a poco, cuando trabajamos con mucha ilusión y entusiasmo, se va expandiendo a otros compañeros y compañeras que gracias a las redes sociales cada vez estamos más cerca los unos de los otros. Con lo cual queremos darle la vuelta a la tortilla al caso o al ejemplo que utilizamos con The Walking Dead. Ahora, para entender qué es la pedagogía vírica, pues necesitamos hacer un recorrido. Y el mismo tiene la siguiente fase. La primera, cómo comenzó esa infección. Después, una vez que estamos infectados, cómo lo trasladamos al trabajo, en este caso como asesor de formación al CEP. Después, cómo lo pusimos en la práctica con 2 jornadas que serían Play Antequera y Red Evolution ATQ. Y evidentemente queremos darle un enfoque práctico, es decir, qué podéis llevaros al aula, así como para los proyectos que estéis trabajando en EAB. Todo ello siempre que podamos con un poquito de perspectiva de inteligencia emocional y evidentemente un enfoque lo más global posible para entender qué es la pedagogía vírica. Como ejemplo, pues vamos a poneros una de las actividades previas que hicimos para motivar a las personas a apuntarse a las jornadas de este año, que sería un vídeo que estuvo andando por internet. También lo enviamos vía WhatsApp. Y bien, cuando hicimos estas jornadas, pues ya estaba el virus expandido. Pero, ¿cómo comenzó toda esta historia? Aquí tenemos al paciente cero, que es la mascota de las jornadas de este año, que es el mono de Piratas del Caribe. Pues lo asisto en EAB 12 y de esta forma pues descubro una forma de trabajar distinta, donde hay una horizontalidad. Unos compañeros se ayudan entre ellos y entre ellas para alcanzar el conocimiento. Cosas muy dinámicas, cosas muy vivas, muy vivenciadas, con lo cual me gusta tanto que empiezo a pensar que lo podría aplicar en mi trabajo. Y casualidad de la vida, pues conozco a un personaje que se llama David Álvarez, que ya veréis después qué importancia tiene en todo este recorrido. Poco más tarde, mi compañera Carmen Caparrós del CEP de Marbella
pues me dice: oye Pepe, hay una jornada sobre Play en la que David Álvarez va a dar una charla sobre los entornos personales de aprendizaje. Con lo cual, pues decidimos ir a ver qué es lo que era ese tema, y así pues de esta forma pues ver también a David en acción, que no lo había visto nunca. Algunos de vosotros puede que llegado a este punto se plantee, bueno, ¿qué son los entornos personales de aprendizaje? Pues así tenemos un pequeño vídeo que explica más o menos qué es lo que son de una forma rápida y concreta. Entornos personales de aprendizaje. María es profesora de sociología y apuesta por una enseñanza innovadora que rompa con los modelos tradicionales y en la que los alumnos sean capaces de ir construyendo su entorno personal de aprendizaje en base al intercambio y análisis de información. Reniega de las clases tradicionales donde el alumno recibe información de manera pasiva y el libro de texto es el material de referencia. Defiende el uso de todas las herramientas, servicios y conexiones que hoy disponemos para acceder a la información. Para hacer posible este modelo, María emplea varias sesiones del aula para preparar a sus alumnos en el uso de diversas herramientas tecnológicas que les permitan acceder y compartir información desde diferentes vías, crear redes sociales, participar en ellas, etc. Alejandro es alumno de María. Va a estudiar el fenómeno migratorio en España y para ello lo primero que hará será una recogida de información a través de diferentes fuentes como bases de datos, buscadores, periódicos online o páginas de instituciones oficiales. En este proceso, María se limita a ser una asesora en la construcción de la red para que Alejandro aproveche las ventajas de todas las herramientas. Ella será simplemente una guía en su proceso de construcción y organización de la información. Por esa razón, le sugiere que se suscriba a canales RSS, pues recibirá noticias, comentarios y podcasts interesantes para su tema de estudio. Para ello tendrá que utilizar un lector de RSS para organizar y acceder rápidamente desde una interfaz web a todas las noticias. También le aconseja que aproveche las ventajas de redes sociales como Facebook o Twitter para conocer a gente interesada en su tema de estudio con las que pueda compartir información, debatir comentarios y en definitiva crear su propia red. Siguiendo los consejos de María, Alejandro ha creado una cuenta de marcadores sociales donde ha ido recopilando y organizando su información. Partía de unas ideas previas sobre el fenómeno migratorio que han ido cambiando a medida que se ha ido informando sobre el tema. Además, ha decidido participar en un blog muy interesante donde se aportan diferentes puntos de vista del fenómeno migratorio. Todas estas opiniones le están ayudando a tener una visión más amplia sobre el tema y configurar sus propias conclusiones. Con la información que tiene, Alejandro se siente preparado para ofrecer una opinión objetiva sobre el fenómeno migratorio. Decide crear un videoblog donde irá publicando sus conclusiones y los avances de su investigación. Luego, ha agregado su videoblog a Facebook para que toda su red esté informada sobre las actualizaciones y avances que está realizando en su trabajo y permitir que opinen y aporten nuevos datos e información sobre el tema. María cree que Alejandro ha alcanzado conclusiones muy interesantes. El proceso de aprendizaje ha sido un éxito, ya que ha obtenido información que ha contrastado y validado a través de diferentes fuentes. Aunque Alejandro ha aprobado la asignatura, no ha dado por concluido su trabajo. Mantiene la red de contactos y su videoblog diariamente actualizado, pues quiere continuar aprendiendo en colaboración con su red personal de aprendizaje. Bien, de esta forma, pues Carlos vimos una cosa tan interesante y dijimos, bueno, vamos a llevárnoslo a nuestro trabajo. Con lo cual empezaron a salir de nuestra zona de confort, de lo que controlamos, pues empezaron nuestros miedos y empezaron la gente a ladrarnos, a decirnos que estábamos locos, que eso de cambiar una jornada que se hacen tradicionalmente en Antequera, pues de una forma pues tradicional, con su ponente inaugural, que van a sus charlas, a quien le interesa se queda, a quien no le interesa pues se pone a trastear con el móvil, a hacer sus apuntes, etcétera, etcétera. Y evidentemente pues uno tiene que tirar para adelante y arriesgar un poquito y seguir, en este caso, experimentando cosas nuevas. Porque la idea era incorporar esta charla que dio David al final de una jornada, después de experimentar qué eran los entornos personales de aprendizaje, cosas prácticas y vivenciadas. Entonces, tan mal no nos fue porque hicimos las jornadas Play Antequera y este año hemos hecho Red Evolution ATQ. Ahora,
¿De qué forma lo trasladamos a nuestros compañeros y cómo empezamos a fraguar estas dos grandes actividades? Sería el siguiente punto. Una vez que nuestros compañeros y compañeras ya nos dicen, vale, nos gusta, está bien, queremos hacerlo, la pregunta es la siguiente: ¿cómo lo hacemos si ni nosotros mismos nos enteramos de qué son los entornos personales de aprendizaje? Y aquí es precisamente donde surge la idea de los virus educativos, puesto que dijimos que al no haber ponentes, pues necesitábamos personas que estuvieran relativamente familiarizadas con el concepto, con las herramientas y que participaran en la jornada, que tuvieran una actuación horizontal, pero que en un momento determinado fueran capaces de tirar de un grupo de un lado hacia otro, reconducir la actividad y avanzar en el trabajo de equipo. Pues claro, es que queríamos pasar de la imagen de la izquierda, que iba muy bien, a la imagen de la derecha. Mucho riesgo, ¿vale? Pero realmente decidimos hacerlo y por tanto pues había que formar primeramente al equipo técnico de formación y decidimos incorporar a la formación nuestra a todos estos virus que iban a participar en la jornada. Para ello utilizamos el mismo material que David utilizó en la conferencia que dio en Belén Málaga, teórico-práctica. Y como hubo personas que no podían venir, pues lo que hicimos fue grabarlo y emitirlo en streaming. Con lo cual, no solo lo vieron el equipo técnico de formación y los virus, sino también muchas personas que estuvieron interesadas en participar en la jornada y poco a poco iban adelantando conocimientos. Algunos de ellos podéis verlos que están en la organización del EAVE de este año, cosa que nos enorgullece bastante. Ahora, ya convencemos al personal, nos hemos formado y comienzan las jornadas. Estas jornadas tienen actividades previas, actividades durante esos 2 días y actividades posteriores. Una forma parecida a lo que tenemos aquí ahora en el EAVE. ¿Y qué fue lo que hicimos? ¿Cómo comenzamos? Pues pensamos, en este caso, comenzar con actividades, por ejemplo, como un Twitch chat, en el que quedamos en Twitter un día determinado para hablar de la jornada, de sus diferentes contenidos, de las posibilidades, las expectativas que tenemos, etc. Creamos un blog en el que se incluían los blogs de las personas que iban a participar en la jornada, evidentemente tenemos ya los de los virus, y los compartíamos al resto. Compartíamos los perfiles de Twitter y cuando los teníamos todos hicimos una presentación, un vídeo con la banda sonora, con las fotos de perfil de las personas que tenemos en Twitter y que iban a participar en la jornada, de cara a establecer redes. Y una de las actividades víricas más simpáticas pues fueron los vídeos víricos, que os voy a poner una pequeña muestra para que lo veáis, que comenzaron aquí en Antequera y terminaron en Madrid, en el SIMO Educación. Y aquí tenéis un ejemplo. Bueno, como veis,
una forma de que la gente fuera creando expectativas y cada vez, pues evidentemente, difundiendo que se iban a hacer las actividades para que se fueran apuntando, generando conocimiento, etcétera. Como dije, son varias las actividades y una pues muy particular que hicimos fue el programa de radio. Por eso se hizo durante la jornada, que sería lo que vamos a hablar ahora. Recordamos que empezamos por la práctica y terminamos por la teoría. Primero vivenciado para generar clima, experimentar lo que son las diferentes herramientas y después debate, creación de productos y al final el ponente hacía el contraste con la teoría. Con lo cual cuando la gente llegaba a firmar para coger evidentemente el material, le damos un código QR que al escanearlo te daba el nombre de una persona, un personaje de una serie de televisión o de una película. En este caso, pues por ejemplo, si te sale Frodo Bolsón, pues tú a través de tu entorno personal de aprendizaje, preguntándole a tus compañeros, mirando en la red, consultando, preguntando a los compañeros, pues tenías que averiguar quién era Frodo Bolsón y a qué grupo pertenecía. Con lo cual se conformaba un grupo que iba a trabajar durante estos 2 días. Si miramos la imagen, pues tenemos ahí, por ejemplo, personas como Rosa Liarte, que era uno de los virus que nos encargábamos, pues que claro, si algún compañero pues no tenía en el móvil lector de códigos QR, pues ella lo tenía, con lo cual le enseñaba cómo se instalaba para poder utilizar herramientas, etcétera. De manera que aunque ellos y ella no sabían de qué iba la actividad, previamente teníamos asegurado que tenían las herramientas para que el tema fuera funcionando. Después le damos a los grupos con una geolocalización, con lo cual iban por la zona de Antequera, de una zona hasta otra, para superar una serie de retos, que tenían que hacer preguntas a la gente de Antequera para poder resolverlos. Y de esta forma, pues también tenían que interactuar entre ellos y ellas. En la edición de este año, pues hemos metido entrevistas en los que le preguntaban a la gente de la calle, pues temas sobre educación. Y esas entrevistas las subían a Spreaker, donde nosotros lo cogíamos en la sede y lo pinchábamos en el programa de radio. De manera que mientras íbamos haciendo entrevistas y poníamos música, pinchábamos las entrevistas que los grupos iban haciendo. Además, iban compartiendo fotos y más cosas que después utilizábamos para hacer un montaje al final. Por la noche, cuando ya estaban cansados de todo el día, todas las actividades, pues hicimos una actividad que era un teatro bilingüe del alumnado del Instituto La Rosaleda en Málaga, que estuvo bastante bien. Y ahora el trabajo gordo, por así decirlo, pues se hace al día siguiente, el sábado, que es cuando se hace el trabajo en grupo. Se dividen por la zona del CEP. El Señor de los Anillos tenía su sitio, Matrix tenía el suyo, Toy Story tenía el suyo, ¿vale? Con lo cual había primeramente una fase de debate y después una fase de creación de materiales. Esos materiales eran acordes con las cosas que se habían debatido. De esta forma, el primer año pues se habló del uso educativo de los móviles en el aula, las posibilidades formativas y de creación de redes de Twitter, el uso productivo de YouTube para creación de vídeos, para visionarlos, temas de privacidad, etcétera, el uso de Facebook, etcétera. Y después hubo que hacer materiales con todas esas herramientas, además de otras como eMovie, documentos compartidos, infografía, SlideShare, Logster, lo que se le ocurría a los demás, porque también se podían hacer materiales en papel físico, por así decirlo. Y este año pues añadimos, además de las que hemos mencionado, Floor Planner, ISU y Cross Rubix, ¿vale? Ahora, entre los materiales que se generaron, pues eran muy diversos y variados, de manera que había algunos como la papelera infográfica, este cartel sobre el uso productivo o el mal uso del móvil en el aula, cómics, vídeos, etcétera. El cómic es muy simpático, puesto que sale cómo tienen algunos los niños y las niñas, cómo tienen algunos niños y niñas la educación actualmente, cómo la perciben y cómo podría ser si pusiera un poquito más de ilusión en este trabajo. Y bueno, uno de los vídeos que hicimos pues es este, que sale mi compañera Espe, que es bastante simpático.
Este vídeo lo hizo el personal de Harry Potter, grupo Harry Potter. Bien, pues continuamos. Entonces, esos eran los productos finales. Y cuando ya la gente había experimentado las herramientas Play sin ponentes, algunos de ellos pues podían no conocer alguna de las herramientas, pero entre todo el grupo sí que sabían manejarse con ellas y hacer productos evidentemente atractivos y que hacían en el tiempo que teníamos asignado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que le damos poquito tiempo para que tuvieran que distribuir tareas, distribuir roles, etcétera. Con lo cual en cada grupo pues había una persona encargada de difundir por las redes sociales las cosas que estaban elaborando. Otra persona era el cronista, de manera que anotaba todas las cosas que iban haciendo para después subirlo al blog, de manera que otras personas pudieran utilizar el material que se ha elaborado. Otro que era el ve por una alargadera, o ve por un ordenador, o ve a hablar con el del CES que nos falta algo, ¿vale? Y entonces, pues bueno, había también moderador, que moderaba el debate, etcétera. Temas diferentes roles que se usan en el aprendizaje cooperativo. Y al final, pues un contraste con la teoría en el que David Álvarez comentaba: vosotros habéis estado haciendo esto, esto y esto con tales y tales herramientas. Pues esos son los entornos personales de aprendizaje, contrastando lo que la gente ya sabía y lo que había experimentado con la teoría. Este año pues vino María Caso, se trabajaron los pilares de su libro y ella pues vino y dio su charla para contrastar. Al final, de igual forma que Tony Stark al final de la película Iron Man revela su identidad, pues nosotros que tenemos en secreto quién eran los virus, pues lo anunciamos al final, cosa que fue bastante emotiva puesto que en principio era secreto, con lo cual algunas personas se sorprendieron bastante de haber tenido un infiltrado en su grupo. Ahora, ¿qué rol tiene uno de estos virus? Pues es un asistente más, no sabe de qué van las actividades, pero nosotros nos aseguramos que tiene la formación para poder participar, para que si el grupo se estanca y no sabe por dónde tirar, va a ser capaz de dar ideas para orientar y para guiarlo, que tienen medios tecnológicos y nos aporta un feedback para saber cómo está desarrollándose la actividad. Por ejemplo, si estamos apurados con el tiempo, pues nos lo dicen y nosotros pues podemos reconducir, ¿vale? Y después pues tenemos personas que participan pues infectando las diferentes tareas previas que se han hecho. Por ejemplo, el Twitch chat. No es lo mismo empezar un Twitch chat con 3 personas que hacerlo con tu equipo técnico de formación más 7 o 8 personas que están en la red, que van a darle más movimiento y de una forma natural. Con lo cual, la práctica, la teoría y después hubo aplicación en el aula, que fue otra de las cosas que se hicieron en Play Antequera y en Red Evolution ATQ. La cuestión está en que algunas de las cosas que se hicieron se pueden aplicar directamente en secundaria y otras pues hay que adaptarlo un poquito para aplicarla en primaria o en secundaria, que ha habido gente que lo ha estado haciendo, ¿vale? Entonces queremos matizar, sobre todo recordar qué cosas de las que hemos dicho podéis utilizar en vuestros proyectos. Creo que es importante el naming, es decir, no es lo mismo el grupo 4 que como nosotros teníamos el grupo Star Wars, el grupo Piratas del Caribe, el grupo El Señor Anillo, que cada uno tenía un hashtag particular para compartir sus cosas en Twitter, de manera que todo el que seguía la jornada podía ver lo que cada uno de estos grupos iba trabajando. Después, muy importante, el trabajo cooperativo, en este caso el aprendizaje cooperativo, puesto que los compañeros y compañeras colaboran entre sí para alcanzar el aprendizaje, se ayudan entre uno y a otro. Aprendizaje horizontal, sin necesidad de ponentes y con diferentes roles para ir participando. El aprendizaje vivenciado, por más que yo os diga a la gente qué bien está el EAVE, hasta que no vienen y lo viven, no es lo mismo. Después hay que pringarse, hay que remangarse, hay que currárselo y hay que arriesgar, pero al final merece la pena. La motivación. Con todas las actividades previas intentamos motivar, generar buen ambiente y se nota muchísimo el ambiente de trabajo en este tipo de jornadas. Por otro lado, también tenemos la práctica reflexiva, que parte de lo que ya sabe el grupo, por así decirlo, de forma individual, va contrastando, experimentando hasta que generan el conocimiento entre todos y entre todas. Se pueden utilizar los virus con los niños y con las niñas, se puede hacer sin ningún problema. Y una cosa muy interesante es visualización, porque hacéis cosas maravillosas en vuestra aula y no las difundís. Es muy importante que la gente sepa qué estáis haciendo en vuestra aula. Así infectamos con nuestra ilusión a mientras más gente, mejor.
Por ello, insistimos en que hacerlo de siempre, evidentemente, es más cómodo y nos sentimos seguros. Que salir genera inseguridad, pero es preferible salir y arriesgarse, ¿vale? Porque si fallamos vamos a ganar experiencia, con lo cual antes o después lo haremos bien, y si sale bien, pues iremos ampliando poco a poco nuestra zona de confort. Me gusta decir que más vale arrepentirse de lo que ha hecho que arrepentirte de lo que no ha hecho. Por ello, hay veces que podemos pensar que estamos solos, nos cansamos de luchar siempre contra viento y marea, pero nos damos cuenta que si colaboramos, damos con aliados donde menos nos lo esperábamos encontrar. Y podemos hacer que, igual que comenzábamos al principio de la charla, hablando de un paisaje desolado en The Walking Dead, le vamos a dar la vuelta a la tortilla y cada vez vamos a ser nosotros los virus que vamos a ir infectando de ilusión, de trabajo y de innovación a mientras más personas mejor. De igual forma que el EAVE se ha constituido como tal, que yo creo que a día de hoy es algo con entidad propia. Así que podría hablar muchísimo rato más, pero lo realmente interesante es daros las gracias por toda esta atención prestada y poneros un vídeo para que veáis el producto final con los materiales que nos fueron enviando los virus. Así que muchas gracias y hasta pronto.